En este vídeo hablaré de 4 puntos. Empezaré definiendo qué es la razón. Después hablaré del concepto de fe fuera del contexto cristiano y despojada de toda sobrenaturalidad. El tercer punto será la fe exclusivamente cristiana, es decir, una virtud teologal. Para diferenciar la primera fe de la segunda, a la primera la llamaré fe natural y a la segunda la llamaré fe sobrenatural. Quiero añadir que en un contexto cristiano, cuando hablamos de fe, lo normal es que nos estemos refiriendo a la fe sobrenatural. Y finalmente hablaré de la relación que hay entre ellas, sobre todo entre la razón y la fe sobrenatural. Empecemos con la razón. La razón es la capacidad que tenemos de pensar. Con ella podemos relacionar ideas y sacar conclusiones. Con la razón y partiendo de experiencias empíricas, podemos establecer leyes físicas, hacer afirmaciones matemáticas, llegar a conclusiones filosóficas como que tenemos un alma inmortal. Y todo ello mediante la razón. Segundo punto, la fe natural. Esta fe la utilizamos muy a menudo. Cuando por ejemplo viene un amigo mío y me dice que hay un incendio y tengo que irme de casa y yo lo creo, tengo fe en que lo que me dice es cierto. Esta fe que yo estoy llamando fe natural la usamos constantemente. La encíclica Fides et Ratio dice: desde que nacemos estamos inmersos en varias tradiciones, de las cuales recibimos no solo el lenguaje y la formación cultural, sino también muchas verdades que casi instintivamente creemos. Y añade, en la vida de un hombre, las verdades simplemente creídas son mucho más numerosas que las adquiridas mediante la constatación personal. Y un poco más adelante dice: la capacidad y la opción de confiarse uno mismo y la propia vida a otra persona constituyen ciertamente uno de los actos antropológicamente más significativos y expresivos. Es decir, no tiene nada de malo confiar en personas que saben de lo que hablan y no nos quieren engañar, sino al contrario, nos permite un conocimiento mucho más amplio. Tercer punto, la fe sobrenatural, o en un contexto cristiano simplemente la fe. Con esta fe creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha mostrado. Vamos a la definición de Santo Tomás. Preparados, la define así: creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Es decir, Dios me empuja, me invita a creer y soy yo con mi voluntad el que decide acoger esta verdad. Seguimos. Esta fe es un don porque es Dios quien tiene la iniciativa, quien se nos da a conocer. En nuestra vida puede ser a través de la Biblia de una persona, pero no es el fruto de un pensamiento elaborado por la razón. Es un regalo gratuito, un don. Y a la vez implica nuestra libertad de creer o no, de acoger esta verdad divina o no. San Pablo deja claro que la fe es un don cuando en la primera carta a los Corintios dice: nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con el Espíritu Santo. Para San Pablo, afirmar a través de un acto de fe que Jesús es Dios parte de una experiencia vivencial, no de un conocimiento teórico. ¿Cómo podemos afirmar auténticamente quién es Jesús si no lo conocemos a Él personalmente? No podemos afirmar que Jesús es Dios de una forma viva y verdadera si el Espíritu Santo no viene a nosotros revelándonos quién es Él, invitándonos y moviéndonos a creer en Él. La Biblia también nos deja claro que este don Dios lo quiere dar a todos. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y anunciad a todos la buena noticia. Y en el Antiguo Testamento encontramos la promesa que hace Dios Padre: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vamos al cuarto punto, la relación que hay entre ellas. La razón y la fe natural llegan a verdades accesibles solo por esfuerzo humano, mientras que a través de la fe sobrenatural llegamos a verdades también inaccesibles al esfuerzo humano por sí solo. Con la razón es uno mismo que llega a estas verdades. Con la fe natural creemos verdades a las que ha llegado otra persona con su razón. Y en la fe sobrenatural hay una iniciativa de Dios hacia nosotros. En ninguno de los dos últimos casos dejamos nuestro cerebro a un lado, ya que es con la razón que encontramos motivos para creer o no. Ahora voy a dejar de hablar de la fe natural, que de hecho es muy parecida a la razón, y voy a centrarme en la relación que hay entre la fe sobrenatural, que llamaré simplemente fe, y la razón. Solo con la razón podemos llegar a muchas verdades, pero hay verdades que solo se pueden acoger a través de la fe, como por ejemplo que Jesús es Dios. Cuando usamos la fe, como ya he dicho,
No dejamos nuestro cerebro a un lado. La fe implica también el razonamiento. De hecho, la fe empieza con la razón, que encuentra buenos motivos para creer, y continúa con la razón, que quiere pensar y entender lo que creo por la fe. Y a la vez la fe ayuda a la razón, ya que la ilumina. A través de la fe podemos conocer verdades que podríamos conocer sin ella, como por ejemplo que tenemos un alma inmortal o que existe un Dios providente. Pero se nos hace muy difícil conocer estas verdades con la razón sin la ayuda de la fe. El catecismo nos habla de las dificultades para usar eficazmente la razón. Hay muchos obstáculos que nos impiden usar eficazmente la razón para conocer las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, ya que sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles. Y cuando deben traducirse en actos y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan de que son falsas o al menos dudosas las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Gracias a la fe podemos conocer verdades inaccesibles a la sola razón, como por ejemplo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos permite tener un conocimiento más amplio del que nunca podríamos tener solo con el esfuerzo de nuestra razón. Conocer a fondo el mundo y los acontecimientos de la historia no es posible sin confesar al mismo tiempo la fe en Dios que actúa en ellos. ¿Puede haber conflicto entre fe y razón? Si la fe es verdadera y usamos bien la razón, nunca habrá conflicto. Dios no se contradice. Por tanto, la verdad que se nos muestra a través de la razón y a través de la fe no se contradicen, ya que tanto una verdad como la otra tienen su fundamento en el mismo Dios. El mismo e idéntico Dios que fundamenta y garantiza que sea inteligible y racional el orden natural de las cosas sobre las que se apoyan los científicos confiados, es el mismo que se revela como Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay incompatibilidad entre razón y fe. Las dos tienen como objetivo la verdad, y las verdades no se contradicen entre sí, ya que se sustentan en la única verdad en mayúsculas que es Dios. Y tanto la razón como la fe provienen de Dios. La fe es un don de Dios y la razón una capacidad que Él nos ha dado. Todo tiene su origen y su fin en un mismo Dios que es la verdad, y en la verdad no cabe contradicción. La fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. La revelación de Dios no contradice la razón, pero sí que la sorprende. El apóstol Pablo dice: «Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles». Todo intento de reducir el plan salvador del Padre a pura lógica humana está destinado al fracaso. Dios nos da motivos, nos invita, nos mueve a confiar en Él. Y al hacer nuestro primer paso de fe en Él, experimentamos que Él está allí y sostiene nuestra fe. Gracias, Padre, por sostenernos. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos de tu sabiduría. Jesús, te abrimos nuestro corazón para que entres en nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, y aumenta nuestra fe. Gracias. Amén.